Muy buenas noches, República Dominicana. Gracias por la sintonía. Existe un consenso en la República Dominicana de que el sistema de partido político tiene que encarar grandes retos y desafíos y salir airoso de los mismos si quiere evitar un proceso de decadencia que ponga en peligro su propia existencia. Y no es para menos, los partidos políticos mayoritarios ya presentan signos muy evidentes de que se requiere una reingeniería del sistema político. Y esa reingeniería pasa por varios procesos. Pero no voy a detenerme en todos los detalles. Solamente quiero destacar en relación a los partidos mayoritarios que el déficit que presentan en materia democrática quizás represente el desafío mayor para que las arterias de ese sistema de partidos políticos siga transmitiendo la sangre que le da vida a ese cuerpo político. Es una razón de existencia misma del sistema de partido. Pero ese es un tema muy profundo y muy largo. Yo quisiera detenerme solo en los partidos que han colocado una agenda en su interior que lo distrae de los temas fundamentales. Iniciemos por el Partido Revolucionario Moderno, que es un partido que se funda a partir del proceso de escisión del Partido Revolucionario Dominicano que se inicia, valga la redundancia, a partir del finalizar el proceso electoral del año 2012. Todo ese proceso lo vivió el pueblo dominicano y logró en gran medida la dirección del Partido Revolucionario Moderno garantizarse un proceso que le permitió llevarse gran parte de la militancia del Partido Revolucionario Dominicano, y eso es evidente, porque no se puede tapar el sol con un dedo. La votación obtenida por el Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial fue el resultado de ese proceso de división que los llevó a la puerta, al umbral del proceso electoral, bajo la consigna de que había que pasar por la fundación de un nuevo partido político con la finalidad de recuperar al Partido Revolucionario Dominicano. Esa fue la consigna, y yo diría que el concepto estratégico manejado por la actual dirección del Partido Revolucionario Moderno en relación al conflicto con el Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, no le dijeron a las bases de su partido: vámonos del PRD a fundar un partido nuevo, sino que le propusieron una posición intermedia. Vamos a fundar un nuevo partido con la finalidad de recuperar al Partido Revolucionario Dominicano. Así fue como en las 31 provincias y el Distrito Nacional se administró este proceso, con un resultado parcial que le permitió conquistar 1.500.000 o 600.000 votos, que le valió para merecer la calidad de partido de oposición de la República Dominicana. Ese proceso lo vivió el PRD y lo vivió el pueblo dominicano, porque por eso lo que estoy planteando y lo que estoy diciendo no es extraño a los amigos televidentes. ¿Cuál fue el problema fundamental de esa nueva organización política? Primero, que esa fue la versión vendida a la militancia del PRD. No nos vamos a un nuevo partido, vamos a un nuevo partido de manera coyuntural para recuperar al viejo partido, como ellos le llamaban. Y resulta que no fue así. Que a esa militancia que se le dijo que esto es un paso intermedio para recuperar a la casa original, se le vendió una falsa promesa. Porque sí se trataba de la formación de un nuevo partido para que abandonaran la casa partidaria, que más que un partido político es un sentimiento nacional.
Esto le permitió una participación exitosa. Desde el punto de vista electoral, lograron una cantidad de diputados, de alcaldes y un 35% de la votación presidencial. ¿Cuál es el problema básico que enfrenta el PRM? Primero, que existe un deseo de regresar al PRD de la mayoría de esos dirigentes locales del nuevo Partido Revolucionario Moderno. Quieren regresar a su sentimiento, a su corazón, a la organización que su corazón le ordena, que es el Partido Revolucionario Dominicano, porque a ellos se les dijo, nos vamos aquí, pero coyunturalmente, porque vamos a recuperar el PRD. Ese fue el planteamiento. Y al ver ahora, con el paso del tiempo, que se trató de un ardid para que abandonaran su partido y se fueran a un nuevo escenario político, es decir, un nuevo partido político, entonces ahora esa dirección local en las provincias, en los municipios, ha entendido que ha llegado el momento de regresar al Partido Revolucionario Dominicano, que es el partido en el cual surgió esa familia PRDista que llenó las expectativas de gran parte del pueblo dominicano. Pero existe otro gran desafío que tiene esa organización política. ¿Y cuál es el desafío? Primero, que al surgir, al calor de un proceso electoral, las candidaturas resultaron suficientes para movilizar a esa militancia que se iba del PRD hacia el PRM. Es decir, un candidato a senador, un candidato a alcalde, un candidato a diputado, a regidor, en cada municipio se convirtieron en la estructura del partido. Pero la estructura del partido como partido político es inexistente, no existe. Es una masa amorfa, sin dirección política, y no puede existir un partido político como no puede existir un ejército sin una cadena de mando. No puede existir sencillamente, es imposible que una dirección política en la capital decida administrar a miles de personas por los periódicos o por los medios digitales. No hay manera de que se pueda mantener por mucho tiempo esa configuración política. Y por eso el PRM tiene el desafío, primero, de consolidar o de crear una estructura de carácter político que le permita administrar esa organización política. Pero se le complica ese compromiso y esa agenda, se le complica a partir del hecho de que el Partido Revolucionario Moderno carece de estructura, pero surgió un fenómeno que conspira contra esa posibilidad de reconstruir o de construir esa estructura política. Y fue que el movimiento Marcha Verde surgió precisamente cuando el Partido Revolucionario Moderno se disponía a crear esas estructuras. Y resultó que la dirección política de ese nuevo partido le cedió su militancia a la Marcha Verde. Es decir, sus dirigentes a todos los niveles decidieron incorporarse a la Marcha Verde. Se olvidaron de configurar su partido político, se olvidaron del compromiso partidario y se dedicaron a hacer oposición, pero no desde su partido, sino de la Marcha Verde. Usted veía a los principales dirigentes de esa organización, unas veces discretos, otras veces en la principalía de esas actividades de la Marcha Verde. Pero extrañamente, yo nunca lo he comprendido, el Partido Revolucionario Moderno abandonó el espacio que le dio a la población de que fuera el partido de oposición, porque le dio el 35% de los votos, y le dio esa categoría de partido de oposición. Y esa organización política extrañamente se dio ese espacio y no conforme con ese rol político,
le entregó su militancia a la Marcha Verde. Ya hoy se le hace imposible recuperar esa militancia política. No tiene posibilidad de decirle, no van a esa actividad de la Marcha Verde, el PRM tiene actividades ese día o tiene compromiso la militancia de esa región con tales y cuales puntos de una agenda partidaria. No hay posibilidades. Ya esa gente olvidó que su partido es azul y blanco y ahora considera que es verde. Entonces, por esa razón, el Partido Revolucionario Moderno cometió un gravísimo error. Confundió los escenarios, cedió su espacio y hoy se hace imposible recuperarlo porque ya la gente tiene una confusión de simbología, si es azul y blanco como es su partido o es verde como es la Marcha Verde, al cual lo invitaron y lo dejaron allá sus dirigentes fundamentales, sus dirigentes principales. De ahí que existe ahora en estos momentos un partido político sin estructura, sin una cadena de mando que le permita subsistir a cualquier dificultad, y tenemos entonces una masa que fue prestada, que hoy se niega a regresar a su partido político. Por eso las dificultades para reunir los municipios, las regiones, y se le ha hecho imposible crear un padrón, crear una estructura. Por eso están hablando de que hay que posponer los principales eventos internos y han paralizado la campaña electoral porque entienden que el tema del padrón y el tema de la reorganización o la organización, originalmente hablando, de ese partido político, se impone ante cualquier otro paso político. Fíjense ustedes lo delicado que es tomar decisiones no bien pensadas, que pueden conspirar incluso contra la existencia misma de esa organización política. ¿Cómo se le ocurre a una dirección política decirle a su militancia, incorpórense a esta lucha cívica o a esta lucha del pueblo dominicano contra la impunidad y la corrupción administrativa y vamos a marchar cuando usted no tenía el control de ese movimiento social contestatario? A tal punto ha llegado el momento en que los que marchan verde quieren una identidad propia y no quieren, rechazan, y se ha podido ver esto tristemente, rechazan la presencia ya de esos supuestos líderes de la oposición, ya no quieren que esas caras estén apareciendo en las fotografías y en las fírmicas de estas actividades de la Marcha Verde. Ya le están reclamando su ausencia. Aparte de esa dirección, le están colocando carteles ya de que también forman parte de los reclamos que ellos hacen para que la comunidad política nacional pueda ser liberada de acuerdo al discurso de los que marchan verde, de esas figuras históricas y que consideran que han cumplido su misión. Fíjense ustedes lo delicado que es el momento que vive esa organización política. Prestó su militancia y ahora rechazan la presencia de los dirigentes. Ya se habla, he visto en varios medios de comunicación, de candidaturas presidenciales que serán enarboladas por esa Marcha Verde en el año 2020. Y están, de acuerdo a esa versión, en conversaciones muy avanzadas con partidos políticos minoritarios a los fines de que puedan servirle de plataforma política ante la Junta Central Electoral y validar su presencia en las boletas que van a ser colocadas en cada una de las urnas destacadas por la Junta Central Electoral para que los dominicanos y dominicanas con derecho a ejercer el sufragio acudan el día de las elecciones. A esos niveles estamos. Entonces el problema para el Partido Revolucionario Moderno es muy, muy complejo, muy complicado, porque su redefinición como organización política vino justamente cuando la Marcha Verde le solicitó su militancia prestada. Ellos accedieron gustosamente y con el paso del tiempo esa militancia está confundida y ya no sabe cuál es su compromiso partidario, si con los que marchan verde o con
la simbología blanca y azul que sirvió a esa organización política en el pasado proceso electoral. Usted nunca vio a un Peña Gómez prestar la militancia del PRD. El PRD era la oposición y ejercía esa categoría en la democracia dominicana cuando le ha correspondido ejercerlo. Usted nunca vio que el PLD prestó su militancia. El PLD podía estar pequeño en el 78, en el 82, en el 86, en el 90, hasta que llegó el 94 y el 96 y se convirtieron en opción de poder. Pero nunca prestaron su militancia de que para hacerle oposición a Balaguer. La oposición la hacían ellos y convocaban elecciones internas y colocaban una agenda de trabajo político que lo llevaba a grandes movilizaciones y a grandes contradicciones con el doctor Joaquín Balaguer y con el Partido Revolucionario Dominicano. Pero nunca prestaron su militancia a ningún movimiento y surgieron movimientos. ¿Ustedes no recuerdan un movimiento que se llamó Moderno? Ese era un movimiento similar a los que marchan verde. Y usted nunca vio ni al PLD, ni vio al PRD prestarle su militancia. Cuando fueron a 5 provincias se devolvieron y disolvieron ese proyecto. Porque hacer un partido político no es fácil. Convocar militancia, convocar a la ciudadanía a protestas y a movilizaciones no es fácil. Solo si a usted le prestan, como es el caso, la militancia de un partido político que coincidió, y lo he señalado y lo quiero destacar, coincidió la conversión real en partido político de ese movimiento que salió del PRD con esta marcha verde y ahora, al prestarla en esa instancia, sin tener estructuras, sin tener organismos municipales, provinciales, en las secciones, en los parajes, hoy entonces esa militancia está desorientada y es difícil, muy difícil, por no decir imposible, que la recupere el Partido Revolucionario Moderno. La prestó en el momento que no tenía que prestarla. Tenía que dedicarse a consolidar una estructura partidaria. Y una gran parte de esa militancia está procurando regresar al Partido Revolucionario Dominicano, que es su casa natural, su casa política natural, donde se formaron políticamente y donde aspiran a regresar. Se le dijo, vámonos a formar un partido coyunturalmente y luego regresamos a procurar al PRD. Y no fue así. Se sienten estafados, se sienten engañados, en gran medida los que piensan de esa manera y procuran regresar al Partido Revolucionario Dominicano. Y estoy hablando con conocimiento de causa. Vamos a una pausa y regresamos con otra visión de estos grandes retos y desafíos que tiene el sistema de partidos políticos en la República Dominicana en estos momentos. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el sistema de garantías recíprocas, que tiene como objetivo facilitar el acceso
y el financiamiento formal de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. La iniciativa es de la autoría del senador por la provincia de Monte Plata, Charlie Mariotti. La idea es generar un ecosistema favorable para la empresa, para la micro, pequeña y mediana empresa, que es una política pública muy clara y muy definida por el presidente de la República. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. Aprobado. También fueron aprobados en segunda lectura el proyecto que deroga la Ley 79-00, que ratifica el Consejo Dominicano del Café, Codo Café, y cambia su nombre por el de Instituto Dominicano del Café, Indocafé. Y el proyecto de ley que dispone que los deducibles correspondientes a los pagos por daños sufridos por vehículos asegurados sean tomados en cuenta como referencia al valor de la pérdida. Asimismo, fueron sancionadas las designaciones de Fernando Pérez Memén y José Manuel Castillo Betances como embajadores en la República del Salvador y la Federación Rusa, respectivamente. La comisión bicameral que estudia los proyectos de leyes de partidos y agrupaciones políticas y el de régimen electoral continúa avanzando en el conocimiento de ambas iniciativas. Esta comisión llegamos al 39% del contenido de la ley. Esta semana también se reunió la Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones, que escuchó la opinión del presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, sobre el proyecto de ley que dispone la regulación de los servicios telefónicos. Además, se reunieron las comisiones de Obras Públicas, de Asuntos Agropecuarios y de Asuntos Agroindustriales. Finalizamos con la visita de cortesía que realizó el embajador dominicano en Rusia, José Manuel Castillo Betances, al presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, Prim Pujals Nolasco. En el encuentro también participó el senador Hans Bieluf. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ser los mejores. ¿Qué significa? Para nosotros, lo mejor es el trabajo de todos juntos, de nuestros municipios, nuestro recurso humano. Lo mejor es calidad en el servicio y transparencia. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este mantiene el primer lugar en el sistema de monitoreo de la Administración Pública Municipal, y es porque hacemos y damos lo mejor. Ayuntamiento de Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Fíjense ustedes, si ese partido político ha despreciado la lógica para tomar sus decisiones, primero que cede su espacio de partido de oposición, partido que representa a la oposición, de acuerdo a los números electorales del pasado certamen del mes de mayo del 2016. Un 35% le dio esa categoría de partido de oposición y alegremente
como ya he señalado en el primer segmento, cedieron esa posición a quienes marchan verde y le prestaron la militancia para que pudieran presentar unos músculos que no eran propios en principio. Ya pienso que han ido tomando una fisonomía mayor como resultado de ese préstamo de la militancia del PRM, que ya no obedece a los lineamientos de ese partido, sino de quienes lo convocan marchando verde. Esa es la realidad. Pero anda tan desorientada esa organización política, y cuando hablo así no quiero hablar de manera peyorativa, lo que estoy haciendo es un análisis político. La mayoría de esa dirección es amiga nuestra y no queremos crear ningún abismo ni tampoco temas que pudieran distanciar esa amistad. Pero estoy obligado a hacer un análisis político sobre este momento en que existe un consenso en la sociedad dominicana de que el sistema de partido está demandando de una reingeniería que lo coloque en sintonía con estos nuevos tiempos del siglo XXI. Pero fíjense ustedes si está desorientada esa organización política, que ahora en gran medida sus profesionales e intelectuales, en un 99% de los firmantes de ese documento que voy a hacer referencia en estos momentos, pertenecen a esa organización política. Me refiero al documento firmado por una decena de intelectuales solicitando la renuncia del presidente Danilo Medina. Cuando un grupo mayoritario de ese partido político se hace signatario de un documento con un contenido de esa naturaleza, estamos entonces en evidencia de que la dirección política de ese partido se encuentra en una situación de incertidumbre. Porque lo que evidencia esto es que se están dando por derrotados anticipadamente. Si usted, sabiendo que la democracia dominicana tiene un calendario y que ese calendario nos lleva a las elecciones del año 2020, lo correcto es usted organizarse, reconstruir su plataforma política y lograr en las urnas la victoria que le permitan desplazar del poder a esa organización política. Sin embargo, han preferido esos profesionales que se supone que son la inteligencia de esa organización política, el cerebro de esa organización política, prefirieron firmar un documento pidiendo la renuncia del presidente de la República, dando una demostración clara de impotencia electoral para enfrentar en las urnas, para enfrentar en un proceso democrático de consulta a la población electoral del país, a esa organización que detenta el poder en estos momentos. Todo eso ocurre cuando existe una dirección política que pudiera estar desorientada. El contenido de ese documento es un contenido que ha sido repudiado por propios y extraños, por amigos y adversarios del propio gobierno del presidente Danilo Medina. Aún los más enconados dirigentes de la oposición al gobierno del presidente Medina se han permitido poner distancia de ese documento, porque es un absurdo, sencillamente una aberración democrática. ¿Cómo se le ocurre a ningún conglomerado, y mucho menos a personas que usted considera ilustradas o estudiadas, pedir la interrupción del proceso democrático de la República Dominicana? Eso es un absurdo político, pero viene como resultado de la decadencia que está presentando en materia ideológica, organizativa, de principios y de valores esta organización a la que estoy haciendo referencia y le he dedicado el primer segmento y parte de este segundo segmento del espacio. Está claro que el repudio que ha recibido el contenido de este documento es un repudio generalizado y no podía ser para menos. Se trata de que en la República Dominicana, a partir del proceso revolucionario del 24 de abril de 1965, que le envió un mensaje contundente a los militares y a los sectores de la oligarquía dominicana, de que era inadmisible el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963,
y que como era inadmisible, el pueblo dominicano, los militares democráticos, tomaron la histórica decisión de devolver al profesor Juan Bosch o regresar al profesor Juan Bosch al Palacio Nacional sin elecciones, restableciendo la democracia interrumpida por 25 generales y coroneles que se robaron por la puerta de atrás del Palacio Nacional lo que el pueblo dominicano se había dado en las urnas. A partir de ese momento de la Revolución de Abril de 1965 en la República Dominicana, a nadie se le puede ocurrir o se le podía ocurrir la interrupción del sistema democrático. No importa que para justificar la versión de este documento se pueda apelar al hecho de que el PLD le pidió la renuncia a Balaguer, que se vaya ya. Y como ellos lo pidieron, nosotros tenemos derecho a pedirlo. Que se la pidieron a Jorge Blanco en un momento dado. Señores, yo no voy a buscar ningún argumento para justificar en cada una de esas oportunidades la justificación de los actores. El que se vaya ya surgió a partir de un fraude electoral. Y esa fue una consigna utilizada por un maestro de la política como el profesor Juan Bosch, un organizador político por excelencia, para reunir sus fuerzas políticas alrededor de su proyecto Partido de la Liberación Dominicana en ese momento. Ahora estamos hablando de un pedimento totalmente absurdo y totalmente alejado de los principios y valores de la democracia, porque se está haciendo en un momento en que estamos a apenas meses de un proceso electoral ganado con un 62% por el presidente de la República, Danilo Medina. Hacer un pedimento de esa naturaleza es sencillamente colocarse de espalda a las grandes mayorías nacionales. Y usted dirá, eso no merece ninguna conversación ni importancia de esa naturaleza, pero lo estoy trayendo a la mesa del programa como resultado de la conexión que tiene el documento con la decadencia política que se observa en la oposición al gobierno de Danilo Medina. Una decadencia que es desde el punto de vista ideológico, organizativo y también, hay que decirlo, es una decadencia de valores que se expresa en cada uno de esos traspiés que dan los actores fundamentales del proceso. No estoy haciendo referencia a ese documento por la importancia que el mismo puede revestir, sino como una inferencia de su escenario original, que es producto de la desorientación que tiene la oposición política al país. Una desorientación que se origina primero porque el espacio que le corresponde a una organización política denominada Partido Revolucionario Moderno lo cedió alegremente a los que marchan verde. Es una oposición, yo no diría una oposición fantasiosa, porque es una realidad. Fue un error político que le cedió el espacio y ellos lo aprovecharon de manera muy inteligente. A tal punto, señores, lo aprovecharon que ya están sacando candidatos presidenciales. Ya se habla de 4 comunicadores importantes del país que pudieran ostentar la candidatura presidencial y vicepresidencial de quienes marchan verde a través de la plataforma política que pudieran buscar en las elecciones del año 2020. Pero eso es el resultado de ese error que cometió la oposición. Un error garrafal. Usted puede estar de acuerdo o no conmigo, pero tiene que admitir que ya hoy la oposición al gobierno de Danilo Medina no es el que era después de las elecciones. No es el que dijo el electorado en el proceso electoral pasado, sino que es otra simbología y otras caras y perfiles quienes los representan. ¿O estoy equivocado? La oposición política al gobierno la tiene el PRM, azul y blanco, o la tiene quienes marchan verde.
Entonces yo creo que estoy en la verdad histórica en este análisis que estoy haciendo para ilustrar no ninguna preocupación, porque es un problema de quienes están dirigiendo esa organización política, sino para poner en evidencia un error político. Ahora, dicho esto, quiero pasar al Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano tiene importantes compromisos. Primero, debe iniciar un proceso de reconstrucción de todos sus organismos a escala nacional. Un proceso reorganizativo que le permita abrir sus puertas de manera organizada a nuevas figuras, a nuevos exponentes de la política nacional que puedan prestar su servicio a la democracia a través del Partido Revolucionario Dominicano. Un partido que ya despejó su panorama, no tiene problemas de disciplina, no tiene problemas organizativos, está claro el camino que tiene que transitar, solamente tiene que definir quiénes y cómo realizarán esas tareas, importantes tareas que tiene por delante. Ahora, yo digo lo siguiente, está claro que el Partido Revolucionario Dominicano tiene unas relaciones de alianza política electoral con el Partido de la Liberación Dominicana. Esa alianza nos ha permitido formar parte también del gobierno compartido de unidad nacional, como se le planteó de manera muy transparente al pueblo dominicano. Ahora, siempre estuvo claro, y lo está, que nosotros mantenemos nuestra propia identidad política y nuestra propia fisonomía política. Y así ha sido, ha habido un respeto en ese sentido hacia el Partido Revolucionario Dominicano. Nadie ha insinuado siquiera que el Partido Revolucionario Dominicano tiene compromiso más allá de lo que estamos ejecutando para que este sea un gobierno que eleve la calidad de vida del pueblo dominicano, que pueda dejar grandes improntas en los 12 puntos aquellos establecidos en los programas firmados por Miguel Vargas y por el presidente Danilo Medina en el Hotel Jaragua, en una actividad que fue proyectada a través de los medios de comunicación, sobre todo televisivos y radiales, a todo el país. Y esos puntos se están ejecutando. Se está ejecutando el tema de la reforma que planteamos al modelo educativo, con las inversiones que demanda el sector. Se está relanzando todo lo que es el aparato productivo nacional. El tema de la seguridad se avanza en esa materia. Es decir, los 12 puntos que sirvieron de plataforma programática a la alianza PRD-PLD se están ejecutando en la medida de las posibilidades. Ahora, el PRD como partido político tiene que definir con tiempo el tema de su candidatura presidencial. Usted me dirá, ¿cómo, Carlos Gabriel? Y ese no es un proceso que debemos dejar abierto para que mientras más exponentes participen, más se dinamice el partido. Esa sería la argumentación de quienes piensan de esa manera. Y yo me adelanto a esa reflexión o a esa pregunta. Y yo le digo lo siguiente, el PRD tiene que definir su candidatura presidencial para el año 2020. Y entiendo personalmente que el candidato presidencial natural del PRD lo es Miguel Vargas Maldonado. Ese es el candidato natural del Partido Revolucionario Dominicano. Miguel estuvo llamado a ganar las elecciones en el año 2008. Se hizo muy difícil en ese proceso electoral. Yo fui el jefe de comunicación de esa campaña porque estábamos enfrentando la reelección del presidente Leonel Fernández. Y ustedes saben lo que eso significó en el año 2008. Eso llevó, la fuerza del PRD fue tal el empuje de la candidatura de Miguel, que a pesar de que el PRD había descendido a puntuaciones muy bajas en el 2012, un 33%, pero cuando salimos del poder bajamos casi a un
17, 16%. La campaña que hicimos con Miguel Vargas en el 2008 empujó de tal manera al partido que obligó al gobierno a un primer gran déficit fiscal de 50,000 millones de pesos en ese proceso electoral para ganar esas elecciones al PRD y al compañero Miguel Vargas Maldonado. Luego, en el año 2010, con recursos que ahora sabemos de dónde surgieron, el Partido Revolucionario Dominicano fue objeto de una cirugía mayor. Para, a pesar de ser el partido que mayor cantidad de votos sacó en esas elecciones de medio término, las congresuales y municipales, no sacó un solo senador. Un solo senador no obtuvo el PRD, a pesar de que obtuvo la mayoría de los votos, y eso quedó consignado en que obtuvimos la casilla número 1. ¿Por qué obtuvo el PRD la casilla número 1 para las elecciones del 12? O obtuvo la casilla número 1 porque fue el partido que mayor cantidad de votos sacó en esos procesos electorales. Y eso fue así. Ya para las elecciones del 12, todos ustedes saben cuál fue el final de la convención interna del Partido Revolucionario Dominicano. Los mismos actores con los mismos recursos. Entonces, yo estoy planteando con responsabilidad esta posición, porque sé que es la vía para el Partido Revolucionario Dominicano dinamizar sus estructuras y definir un proceso presidencial al interior de la organización que permita despejar las dudas en ese sentido, y ya decidida la candidatura mayor, el PRD entonces empezar a dibujar lo que será su plataforma política y su proyecto de nación alrededor de un candidato presidencial confiable, que reitero, para mí debe ser el compañero Miguel Vargas Maldonado, el candidato oficial del Partido Revolucionario Dominicano. Es un hombre que ya está lo suficientemente conocido en toda la geografía nacional, porque promover un candidato no es tarea fácil. La gente cree que es poner 5 afiches, 10 vallas y caminar por algunos programas de televisión y que ya usted es un candidato conocido. Eso no es así. Miguel ya está vendida su figura en toda la geografía nacional. Conocen de su perfil, conocen su figura, conocen sus ideas. Es un hombre que tiene los méritos en el Partido Revolucionario Dominicano para ostentar esa candidatura presidencial, toda vez que es quien se permitió el lujo de reiniciar la reconstrucción del partido cuando salimos del poder en el año 2004, y no voy a hacer una historia que se lleve el resto del programa solo de ese tema, pero reúne todos los méritos partidarios para ostentar esa candidatura como se la dieron las bases del Partido Revolucionario Dominicano cuando él le ganó 80-20 a Milagros Ortiz Bosch en la convención del año 2007. Es decir, que ya eso está validado. Para la candidatura presidencial del 20, el PRD no debe gastar energías en una definición que ya está lo suficientemente debatida en procesos anteriores que lo validan para el año 2020. Pero además de eso, y yo quiero destacar en este momento esta condición. Miren, con todo este terremoto de Odebrecht, que se ha llevado presidentes, partidos políticos, sistema político casi completo de algunos de los países de América Latina. Con todo ese escándalo de Odebrecht, hoy se presenta más visible frente a la sociedad dominicana que estamos frente a un hombre totalmente limpio, que no está contaminado con ese tipo de sombras. Miguel fue el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del gobierno del PRD. Y hay algunos compañeros de ese entonces que están siendo sometidos a la justicia. Sin embargo, en el caso de Miguel Vargas, nadie ha podido señalarle como compromisario con ese proceso que se está definiendo en la justicia dominicana.
Y el que estaba llamado a tener una vinculación más profunda con Odebrecht era él, porque se supone que Obras Públicas es para construir la infraestructura del país y que allí están las principales obras. Sin embargo, no se contaminó. Algunos adversarios menores han tratado de jalarlo por los moños y mencionar su nombre cuando se está hablando de ese tema, pero nadie ha podido presentar frente a Vargas ningún hecho comprometedor, porque está limpio, totalmente limpio de ese proceso que se ha conocido en América Latina como el escándalo Odebrecht. Ha dado demostraciones contundentes de que es un gerente de la cosa pública. Lo demostró en Obras Públicas y lo está demostrando ahora como ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Está haciendo una gerencia de la política exterior diseñada por el presidente de la República que ha sido reconocida por la mayoría del pueblo dominicano. Sectores no adheridos políticamente ni al PRD, ni al gobierno, ni a los partidos que forman parte de la coalición que gobierna el país, han tenido que admitir que se trata de una gestión brillante, cuyos efectos se están sintiendo positivamente en la República Dominicana a través de la adquisición de grandes inversiones, del prestigio que está avanzando, el prestigio de la República Dominicana en los grandes foros internacionales. Todo esto como resultado de la política diseñada por el presidente Mejía y ejecutada de manera brillante por el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, habrá momentos para argumentar en esa dirección, pero el PRD, así como hablé lo del PRM, el PRD tiene el desafío de sacar con tiempo su propuesta presidencial y más para presentar a un hombre, reitero, que se proyecta en una plataforma política con disciplina, con orden, con una agenda ya cubierta en ese sentido, que está pendiente en otras organizaciones políticas. Un hombre que ha demostrado que está limpio en un momento en que las imputaciones alegres se confunden con las imputaciones serias para dañar reputaciones. Ha volado alto y eso lo ha visto el pueblo dominicano con propiedad en todo este proceso, que aún siendo, reitero, ministro de Obras Públicas del gobierno del PRD, nadie ha podido señalarlo como compromisario ni de los sobornos, ni de sobrevaluaciones, de absolutamente nadie. El hombre más calumniado en los últimos años en la República Dominicana ha sido Vargas. Sin embargo, nadie ha podido presentar un documento, por mínimo que sea. Yo recuerdo en las elecciones del año 2008, una de las imputaciones que le hicieron a Vargas fue que era amigo o relacionado con la gente de Marbella. Eso fue una campaña que se montó frente a Vargas. Yo investigué todo ese proceso en España. 42,000 folios generó esa investigación y no había una sola letra de su nombre en esos folios. Todo era parte de la campaña electoral. Parte de la campaña electoral. Nadie pudo presentar un solo documento comprometedor frente a Vargas. Entonces, estamos frente a un hombre que ya ha pasado todas las pruebas, que el pueblo dominicano lo conoce y que tiene los méritos profesionales y la vocación de servicio suficiente para hacer de una candidatura frente al Partido Revolucionario Dominicano el motor que encienda toda la maquinaria de nuestra organización política. Eso yo lo voy a desarrollar en otro programa, pero quería adelantar como parte de los retos y desafíos que tiene el PRD el tema de la candidatura presidencial del partido, que debe ser presentada de manera oficial en algún evento este año o a principios del otro del Partido Revolucionario Dominicano. Y será el punto de partida para la reorganización real y el crecimiento del Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con la parte final del espacio. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia
es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el sistema de garantías recíprocas, que tiene como objetivo facilitar el acceso y el financiamiento formal de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. La iniciativa es de la autoría del senador por la provincia de Monteplata, Charlie Mariotti. La idea es generar un ecosistema favorable para la empresa, para la micro, pequeña y mediana empresa, que es una política pública muy clara y muy definida por el presidente de la República. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. Aprobado. También fueron aprobados en segunda lectura el proyecto que deroga la Ley 79-00, que ratifica el Consejo Dominicano del Café, Codo Café, y cambia su nombre por el de Instituto Dominicano del Café, Indocafé. Y el proyecto de ley que dispone que los deducibles correspondientes a los pagos por daños sufridos por vehículos asegurados sean tomados en cuenta como referencia al valor de la pérdida. Asimismo, fueron sancionadas las designaciones de Fernando Pérez Memén y José Manuel Castillo Betances como embajadores en la República de El Salvador y la Federación Rusa, respectivamente. La comisión bicameral que estudia los proyectos de leyes de partidos y agrupaciones políticas y el de régimen electoral continúa avanzando en el conocimiento de ambas iniciativas. Esta comisión llegamos al 39% del contenido de la ley. Esta semana también se reunió la Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones, que escuchó la opinión del presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, sobre el proyecto de ley que dispone la regulación de los servicios telefónicos. Además, se reunieron las comisiones de Obras Públicas, de Asuntos Agropecuarios y de Asuntos Agroindustriales. Finalizamos con la visita de cortesía que realizó el embajador dominicano en Rusia, José Manuel Castillo Betances, al presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, Prim Pujals Nolasco. En el encuentro también participó el senador Hans Bieluf. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ser los mejores. ¿Qué significa? Para nosotros, lo mejor es el trabajo de todos juntos, de nuestros municipios, nuestro recurso humano. Lo mejor es calidad en el servicio y transparencia.
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este mantiene el primer lugar en el sistema de monitoreo de la Administración Pública Municipal, y es porque hacemos y damos lo mejor. Ayuntamiento de Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Bueno, estamos en la parte final del espacio. Hemos visto ya los escenarios del PRM, del PRD. El PLD tiene grandes retos también, grandes desafíos, y son inocultables, no se puede tapar el sol con un dedo. Son quizás los compromisos mayores del sistema político porque le corresponde la mayor responsabilidad como partido de gobierno en este proceso de reingeniería política que tiene que destacarse en la comunidad política nacional. Ya en el próximo programa entraremos entonces en el Partido de la Liberación Dominicana, en esos grandes retos y grandes desafíos que tiene que vencer para fortalecer este sistema político. Por lo pronto, les deseo muy buenas noches y hasta el próximo sábado, si Dios lo permite.